Todo eso es la realidad, ¿no? Sí. Exacto. Mira, te daré un ejemplo. Si no estuvieras aquí observándome, la física cuántica sugeriría que yo también podría estar en muchas otras ubicaciones a la vez. Sin embargo, tengo muchos átomos dentro y cada uno de estos átomos emite luz. Y cada vez que una partícula de luz o fotón llega a tus ojos, ves exactamente la información sobre de dónde procede esa luz. Y como emito muchas partículas de luz por segundo, sigues recibiendo la misma información de que estoy sentado aquí hablando contigo. Pero si pudieras aislarme de algún modo y asegurarte de que no emitiera ninguna información, entonces probablemente podría estar en varios sitios simultáneamente. Es muy extraño. Podemos demostrar que si pudiéramos utilizar la cuántica plenamente, si pudiéramos hacer que un objeto grande estuviera en varios estados a la vez, entonces podríamos crear lo que denominamos ordenadores cuánticos. Y sabemos, por lo menos teóricamente, que un ordenador cuántico sería mucho más eficiente que cualquier ordenador actual. Así que resulta casi milagroso. O sea que realmente las ventajas tecnológicas de la física cuántica, ¿cuáles son entonces? Una ventaja sería lograr operaciones computacionales rapidísimas, pero por supuesto, ahora mismo no podemos mantener un número suficientemente grande de átomos, por así decirlo, de bits cuánticos, en este estado de superposición que les permite estar en muchos estados distintos a la vez. Probablemente si tuviera que apostar, diría que necesitamos quizá 20 años más antes de conseguir un ordenador cuántico realmente grande. Sin embargo, lo que ya tenemos, y es otro aspecto fascinante, es lo que denominamos criptografía cuántica. Es verdad. Cabe recordar que la criptografía es la ciencia para lograr una comunicación secreta entre las partes que nadie más puede interceptar. Ya. Y no es difícil imaginar por qué despierta el interés de todo tipo de organismos en el mundo. Todo tipo de organismos de seguridad. Y los que lo necesitan, ahora estoy pensando en la Policía Internacional. Sí, en la Interpol. Y ya pueden usar la criptografía de esta manera, ¿no? Sí, ya se usa. Por ejemplo, una de las aplicaciones destacadas se produjo en las elecciones nacionales de Suiza, cuando tenían que comunicar de un modo muy seguro el resultado final de quién había ganado las elecciones. El físico y premio Nobel Richard Feynman dijo que es imposible hacerse una imagen intuitiva de los fenómenos cuánticos. Sin embargo, estos son tan reales que sin ellos no podríamos fabricar transistores, sistemas de resonancia magnética o láseres. Gracias a la teoría cuántica de la información, se abren nuevas perspectivas tecnológicas, como la posibilidad de enviar mensajes secretos de tal manera que sea físicamente imposible que un tercero los intercepte y descifre. Otra aplicación de la información cuántica es la fabricación de ordenadores de una potencia sin precedentes. En los ordenadores tradicionales, la información se comunica por bits, unidades de información que solo pueden tener uno de dos valores posibles, 0 o 1. Sin embargo, un qubit, el bit de los ordenadores cuánticos, puede tener una superposición de los dos valores posibles, ser un 0 y un 1 simultáneamente. Un conjunto de 2 bits de un ordenador tradicional puede estar en uno de 4 estados distintos, 00, 11, 01 y 10. 3 bits pueden estar en 8 estados distintos, 4 en 16, etc. Con tan solo 64 bits, el número de estados posibles es de trillones. Mientras un ordenador tradicional registra estos estados uno a uno, un ordenador cuántico podría procesarlos todos simultáneamente. Esto permitiría llevar a cabo a velocidad récord tareas complicadas como encontrar los factores de un número grande, buscar en listas larguísimas o simular con mucho detalle sistemas complejos como el clima.
Bueno, hay algo que me parece tremendamente apasionante ahora mismo, aunque estamos en los albores, y es un campo que recién acaba de empezar. Se trata de una disciplina que empezamos a denominar biología cuántica. Lo interesante es que, al parecer, ciertos procesos en la naturaleza ya están utilizando plenamente la computación cuántica con ventajas concretas. Los procesos en cuestión son, por ejemplo, la fotosíntesis, el hecho de que las plantas, de hecho, extraigan de la luz. Correcto, la luz solar. Resulta que las plantas son mucho más eficientes que cualquier célula fotoeléctrica que pueda crear el ser humano con ingeniería. Y es un misterio para nosotros que las plantas sean mucho mejores en esta labor de ingeniería que nosotros. Así que empezamos a pensar que tal vez tenga que ver con la física cuántica, con una computación cuántica muy pequeña que tiene lugar dentro de las plantas. Es absolutamente fascinante. Si ahondamos en la biología, tal vez descubramos que muchas eficiencias se explican por mecánica cuántica. ¿Y qué piensas? Mira, estamos en ello. Estamos estudiando la fotosíntesis. Y también un fenómeno llamado magnetorrecepción, que es otra de las grandes maravillas de la naturaleza, porque muchos animales pueden detectar la dirección e intensidad del campo magnético externo y utilizarlo para orientarse en las migraciones. Ah, sí. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero nos parece que la capacidad de algunas especies que estudiamos es realmente cuántica. Se basa en una pequeña computación cuántica. Y creo que sería fabuloso identificarlo y entender exactamente cómo funciona. Me recuerda a unas mariposas que vi en México y que volaban desde el Canadá. Mediante el campo magnético, mediante su conocimiento de los campos magnéticos, llegaban al lugar adecuado en México. Mira, hace poco publiqué un artículo sobre el tema que captó mucho la atención de los medios y apareció en casi todos los periódicos. Resulta que hay una molécula en la retina del ojo de un ave concreta que se encuentra en un estado de entrelazamiento, y por eso fue una gran noticia, porque de repente constatamos que el entrelazamiento cuántico lo utilizan las aves para navegar. Estas aves vuelan desde Escandinavia y recorren todo el camino hasta África. Es realmente increíble que al parecer utilicen la mecánica cuántica. Lo llamáis entrelazamiento. El hecho de que dos partículas de su ojo estén entrelazadas. El modo en el que cambia el entrelazamiento depende del campo magnético externo. Eso da lugar a varias sustancias químicas que se propagan al cerebro del ave y le permiten orientarse. Descodifican y codifican la imagen del campo magnético. Los extraños fenómenos cuánticos que suceden en escalas atómicas o subatómicas no son visibles en la vida cotidiana. Pero algunos científicos piensan que estos fenómenos siguen actuando, aunque de manera menos visible, incluso en objetos muy grandes. Por ejemplo, en las plantas. El 98% de la luz que alcanza las hojas se convierte en energía a través de la fotosíntesis, en comparación con el 20%, que es el máximo que se consigue actualmente con placas solares. Los científicos han hallado efectos cuánticos en las moléculas que llevan a cabo la fotosíntesis, que quizá podrían explicar esta eficiencia. La capacidad de algunas aves de utilizar el campo magnético terrestre para orientarse también se podría explicar con un fenómeno cuántico que afecta a las moléculas de su ojo. Si se dan fenómenos cuánticos macroscópicos, es posible que incluso el ADN o las neuronas del cerebro los experimenten. ¿Son las células del cuerpo y el cerebro unos ordenadores cuánticos? Algunos científicos empiezan a creer que la presencia de la información en todos los aspectos de la vida y de la sociedad se fundamenta en los mecanismos cuánticos básicos. Todas las cosas, desde el átomo más diminuto hasta las galaxias, contienen información. Quizá el universo no es nada más que un enorme ordenador cuántico que procesa esa información. Blatko, además, veamos, en mi opinión, y probablemente esté equivocado, pero en mi opinión, la ventaja más clara de esta manera de ver las cosas, de ver la realidad, es que tiene la tremenda ventaja de proporcionarnos un poco de incertidumbre, ¿sabes?
Ya no es posible el dogmatismo de antaño, después de la física cuántica. Debemos apreciar la incertidumbre. De hecho, os encanta la incertidumbre porque el mundo, es verdad, es muy incierto. Sí, sí. Me refiero a que si una partícula puede estar en dos lugares distintos a la vez, o dos partículas pueden influirse mutuamente pese a estar en hemisferios distintos, pues creo que está bien. No sé para qué sirve exactamente, pero lo considero una ventaja. Mira, es un tema interesante y un misterio para nosotros en la ciencia, porque una vez realizado este avance importantísimo en nuestra comprensión de la realidad, que, por supuesto, nos resulta muy satisfactorio, como bien dices, Eduard, parece que nos hemos librado del determinismo. Exacto. Y de repente resulta que el meollo de todo es la incertidumbre y la aleatoriedad. Se trata de algo que tampoco le gustaba a Einstein, por cierto. Siempre decía, Dios no juega a los dados. Es verdad. No podía creer que Dios jugara juegos de azar con el universo. A los dados, ¿no? No obstante, para nosotros resulta muy liberador saber que nuestro futuro está abierto y que en realidad no está predeterminado. Creo que es un gran cambio. Es el gran cambio. Yo creo que realmente ni los propios físicos cuánticos se dan cuenta de lo que ha sido su gran contribución al pensamiento moderno. Antes de ellos, y cuando digo antes de ellos quiere decir antes de los años 20, 30 del siglo pasado, mirábamos la realidad y lo que veíamos, eso es lo que iba a misa. Era tal cual la veíamos. Pero los físicos cuánticos vienen y nos dicen de pronto, oiga, mucho cuidado porque una partícula puede estar en dos sitios distintos al mismo tiempo y puede ir en direcciones contrarias y puede estar en distintos lados del hemisferio de la Tierra y verse, sin embargo, afectada una por otra. Desde entonces, realmente, solo hay incertidumbre. Lo que sabemos de la realidad es que es incierta. La información cuántica quizás sea el hilo conductor del que derivan todas las reglas del universo. Vlatko Vedral.